Bueno, aquí estamos. Para los que se van enganchando, Clemen está con nanas en la claro. garganta. Sí. Así que bueno, por eso no le ven. Pero el miércoles volvemos a estar al aire. Falta tanto. Ayer le dije, yo daría la vida porque vos puedas decir lo que pensás, pero como estás difónico es al pedo. Entonces, No tiene pero sentido. claro, lo dejo para una mejor oportunidad. Nos hemos trasladado del bar al pasto. No sé si esto, ¿qué quiere decir? Pero le damos la bienvenida nuevamente a Martín Rodríguez, pues llegó el momento de su columna. Hola, Martín. Bueno, ¿cómo andan? Saludamos de vuelta. Muy bien, ¿Cómo muy están? bien. Bueno. Y venimos de un fin de semana, ha pasado Sí, pasó de todo. Pasó de todo, sí. No sé si querés arrancar. No, arranco Por de el ahí. video, la marcha. La marcha del 24 de marzo, que siempre todos los gobiernos colocan ahí, todos, y uno diría de mayor a menor en cuanto a la responsabilidad que significaba, ¿no? O sea, empezando por el gobierno de Alfonsín, que en algún sentido da el pie inicial y que tiene aquel mérito que se ha recuperado con estos años y con alguna película que tiene que ver con el juicio a la Junta, ¿no? Es decir, hay una decisión que tiene como, casi diría, la mayor decisión de densidad simbólica que toma un gobierno es en torno, era sobre todo en torno a los derechos humanos y lo que había pasado en la dictadura, ¿no? Lo hizo Alfonsín con el juicio a las juntas, luego tuvo las otras leyes que digamos que van un poco hacia atrás o bastante hacia atrás. Lo hizo Menem con los indultos, es decir, ¿no? Y en algún punto, como tercer mojón, lo hizo Kirchner con la reapertura de los juicios, ¿no? Pero siempre, todos los gobiernos tienen ahí una cita. Yo diría, Duhalde, que fue un gobierno más institucional y con una crisis tan encima que uno ni se acuerda qué pasó el 24 de marzo de 2002. Seguramente hubo una marcha, obviamente, todos recordamos esa marcha, pero no era una situación donde Duhalde iba a decidir tal o cual cosa. Y el gobierno de la Rúa también, el de la alianza anterior, casi que no decidió nada nunca, ¿no? Digamos, cayó por inercia. Sobre ningún tema. Sobre ningún tema, exacto. Pero digamos, en general los gobiernos, y la otra vez justo comentábamos, ¿no? En relación a Macri, que también, ¿no? Es decir, que él, Macri se hizo eco de una, digamos, y agitó una cierta ola de cuestionamiento, algunas líneas sobre los derechos humanos, y tuvo el 2x1, pero diríamos que seguramente para los organismos, para mucha gente, uno diría, terminó el gobierno de Macri y no se rompió nada en relación a eso, ¿no? Y el gobierno de Alberto Fernández también vino con la pandemia, hubo una no marcha, que fue el 24 de marzo de 2020, fue casi una... Y bueno, y finalmente el gobierno de Milei, que creo que es el gobierno que más decididamente, por lo menos en los últimos años, luego de la reapertura de los juicios, encara y va contra la corriente de un discurso que tiene consensos acumulados. Es muy fácil suponer o llamar kirchnerista un consenso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero hubo una prehistoria, ¿no? Es decir, el mérito, y uno diría de mayor audacia, probablemente se lo lleva Alfonsín, que no tenía ni con quién ir a buscar un militar a un regimiento. Es decir, ¿no? Es decir, había una frase de Tulio Alperindón, un historiador, que decía, Alfonsín es el jefe, algo así, no lo voy a decir mal, porque del monopolio de la fuerza el precio de no usarla. Es decir, Alfonsín, los jóvenes no recordarán, pero había un chiste, una metáfora que se usaba, que era el general Alaiz, que era a quien se ordena la represión en Campo de Mayo y no llega nunca, ¿no? Y dice, che, es lento, ¿viste? Como estás en un bar, no te traen café, que se lo pedía el general Alaiz, ¿viste? ¿No? Bueno, entonces... Ese era... Imagínate que te ofrecen un latte en ese universo. No, juntás dos mundos. Sí, dos. No, dos mundos que se juntan. Pero digo, en un punto, luego los indultos también, ¿no? Son una decisión costosísima, ¿no? Hay una gran foto de Menem que está fumando cuando indulta, ¿no? Una foto trágica, un hombre carismático y sonriente que, salvo en la muerte del hijo, se lo ha visto poco, Sí. ¿no? Siempre transmitía optimismo y una gran espontaneidad. Y hay un Menem que anuncia el indulto que está como con el, ¿no? Como turbado. Está turbado, ¿no? Transpirado, así, ¿no? Él fue preso en dictadura, ¿no? Es decir, Menem no fue un hombre que le pasó por el costado la dictadura, ¿no? Fue preso en dictadura y todo, y bueno, y tomó esa decisión que fue muy costosa. En Formosa. Estuvo en Tandil, Las Lomitas, sí. en Las Lomitas, sí. Hay anécdotas. Yo estuve en Las Lomitas. Yo también estoy en la vida. Hay mucha anécdota sobre Menem. Él había estado en la primera prisión, que fue en el famoso barco, donde se detuvo al peronismo, diríamos al peronismo no de izquierda, ¿no? Sí, había, para los montoneros estaba la ESMA y para los peronistas más ortodoxos, o sindicalistas, o partidarios, más de lo que no era la izquierda peronista, estaba el barco, creo que se llamaba 33 Orientales, donde estuvo Lorenzo Miguel, varios históricos del peronismo estuvieron ahí estuvo Menem un tiempo.
que fue cuando él pide a Videla ir a despedir a la madre que se había muerto y no le dan el permiso. Pero digo, vuelvo con esta idea, ¿no? Como que los gobiernos toman ahí. Cuando uno ve el video de Milei que se difunde, había una expectativa, había una tensión, una ansiedad. Bueno, ¿qué va a pasar el 24 de marzo? O había un rumor. Miriam Bregman publicó un tuit que dice, se está hablando de un indulto. ¿Y qué va a pasar? Y aparece el video. Son 12 minutos. A mi juicio, es sensación, ¿no? Sí, sensación. Martín, sensaciones. Sensaciones, tal cual. Preguntarte entero? sensaciones. Es muy Preguntarte bueno. sensaciones. No, lo vi entero 12 minutos, digamos. Veo cosas, películas de 6 horas, pero esto era, ¿no? Esta es la sensación, ¿no? Esto era. Y una frase. No había dudas quiero- que iba a ser un acto de provocación. Sí, un acto también. Los gobiernos dicen algo, ¿no? Sí, en 1996, la primera gran marcha, empieza un declive y una avanzada en los movimientos de derechos humanos. En el año 96, 100.000 personas. Menem hace un discurso mucho más criterioso, apuntando, ¿no? Citando a Alberdi, haciéndose cargo de que se habían agitado de nuevo, ¿no? Que el programa de indulto y olvido no funcionó. Acá es provocativo. Joffre no explica nada. Si son lugares comunes. O sea, hasta uno diría, bueno, entremos al debate. Supongamos, bueno, ¿tienen con qué? Son un gobierno legítimo votado por el voto, digamos, por las urnas. Entremos al debate. ¿Qué es lo que se va a discutir? No es claro. Ahora, la hija digamos, Viola. de Viola, un hombre asesinado por el ERP en Tucumán, lo explica en el año 74, gobierno constitucional. Y ella dice una frase que yo la subrayaría porque me parece que es la frase más de fondo que deja el video, que dice, la anoté, estoy como, yo sé que en un streaming no se lee, ¿no? Sí. Vos podés, Te quita el vos misterio de la podés. radio, ¿no? Vos Que Se es puede decir, todo. la justicia que yo pido es un reconocimiento moral. Es decir, ahí hay una definición, porque no está diciendo abran los juzgados. En principio, ella no está diciendo eso. Puede haber catarata de juicio, gente. No, puede ser, no sé. Por lo pronto, ella está diciendo, pongamos esta historia acá, que es una historia conocida también, y que no es que quien conoce la historia de los años 70 conoce la historia del crimen de Viola, ¿no? Es decir, entonces, pero no, y Tata Joffre, yo creo que hasta pierde su oportunidad. Después habrá otro ex militante que se adjudica haber él creado la sigla. La cifra. No, ahí también. Y que habla Una como de frivolidad, ¿no? un único motivo que era económico, además. Un único motivo económico, como si no nombra la tragedia. Pero este video tiene, por ejemplo, un guión. ¿Hay alguien que Sí, dijo? seguramente hay un Es hay un como- montaje. Hay un montaje Claro. que va como componiendo, ¿no? Como se hacen estas cosas, que va tomando las frases significativas que montan el relato. Pero también el cuestionamiento al número, que ni Sí. siquiera es una. Es decir, es un. Hay gente que defiende los derechos humanos, y no solo Graciela Fernández Meijide, para dar un caso, que dice, bueno, no, yo no digo el número. ¿No? Es decir, tampoco es que el número es un argumento incuestionable en un punto. Yo no participo de esa idea. Digo, está el monumento, se pueden ir a contar la cantidad de víctimas hasta hoy. Es decir, pero está hecho con tanta mala, ¿no? Es decir, como, Sí. como si hubiesen encontrado al que inventó el símbolo, ¿no? Es decir, todo tiene como una malversación, no sé cómo decirlo. Pero ¿qué hay detrás de esa Bueno, provocación? Digo, ¿por qué esa malversación como acto provocativo? ¿Qué busca? Sí, porque no borrar? es tribunero. Es más que eso. Primero, yo creo que buscan es cuestionar un consenso. Sí. Buscan cuestionar un consenso que tiene que ver con la justicia, ¿no? Es decir, que te gusta más menos la política simbólica, te gusta más menos tal o cual cosa durante el kirchnerismo, supongamos, pero creo que en 1983-84 se fija que esto va a pasar por la justicia, ¿no? Es decir, hay algo ahí que es bastante inédito, ¿no? Si uno compara las transiciones en nuestra región, ¿no? ¿Con qué se compara? Pues en Nuremberg, bueno, pero un ejército vencedor, ¿no? Si vos tenés al ejército, a los hombres y mujeres que formaban parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que participaron muchos, un grupo, no todos, pero un grupo participó del operativo de la represión, estaban ahí. Si había algo que era medio juzgarse a sí mismo, ¿no? Si había una situación muy delicada. Si la democracia argentina tiene ahí una situación, la primera escena es muy delicada, muy compleja de armar. Es muy compleja de armar, es decir, porque era los servicios de inteligencia y todos los que habían participado, es decir, la CIDE, la creación de Perón, para que la presidencia de la nación tenga, para que el poder civil tenga
un aparato de inteligencia propio, porque existe la inteligencia naval, el 601 del ejército. Eso. Bueno, la CIDE, la banda de Aníbal Gordon había sido operativa, es decir, todo había estado, la Policía Federal participó, es decir, todos participaban en distinta escala, eso es un organigrama más complejo, pero participaban de la represión. Bueno, hay algo, o llegan los civiles, ¿cómo armás? ¿A quién mandás a la CIDE? ¿A quién mandás a...? O sea, es difícil. Digamos, la democracia se hizo cargo de eso, te guste más o menos tal o cual gobierno, digo. Se hizo cargo de una situación delicada que duró mucho, ¿no? Que yo creo que hasta entrados los 90, y luego empezó otra etapa, ¿no? Y creo que se asentó una idea de justicia y que, bueno, vienen a plantear, pero desprolijamente. Pero es lo que vos decías antes, ¿no? Como que a mí me parece, en un momento me puse a pensar si ese grotesco no tenía que ver con lo vamos a hacer lo más grotescamente posible para que sea lo más provocativo posible. Porque mirá que si hay un gobierno que tiene tiempo y que tuvo tiempo, porque piensan así desde hace un montón de tiempo, y Milei antes de ganar las elecciones ya en campaña, habiendo perdido las primarias, habló de la guerra, los excesos y se tomó hasta de palabras de Macera. Si querés generar un efecto como replantear algo, y esto que igual era grotesco de lo argumentativo y vacuo, digo, si vos te olvidás de eso y lo ves como un corto de cine o lo que fuera, un documental, es todo horrible, digamos. Además, perdón la inocencia, no pudo hasta ser a propósito de hagámoslo lo peor posible para... Y ahí también para mí hay algo como una provocación hacia adentro que hay que ver hasta dónde resiste, que es hacia el propio radicalismo, que hoy como la figura más difuminada dentro de esta cuasi alianza de gobierno, donde te están mojando la oreja con principales banderas. Lo puedo decir, o sea, lo más importante, el alfonsinismo que podés definir, está ahí en ese hecho. Y ese hecho hoy salís, digamos, ¿no corren riesgo también de romper hacia adentro la alianza con una movida como esta? No lo sé. Ahí ya no sé. Yo creo que, primero creo que hay una gran parte de la sociedad que puede ser indiferente, lejana, que está preocupada por otras cosas. Lo es, completamente. Yo creo que hay una parte que es como tirar buscapiés, y es una dinámica de este gobierno, ¿no? Cambiar el CCK, ahora estamos con el CCK, mañana estamos con no sé qué, cierran el INADI, abren el no sé qué, o sea, todo es no como hace Adorni, una especie de stand-upero de la mañana. Una lógica de redes, como tirarle un trending topic por día, es así como... Y entonces, es decir, frívolo, ¿viste cómo dice la frase de Fito Páez, ¿viste? A la altura del conflicto? Es decir, por ejemplo, digo, si vos agarrás los 70 y lo que ocurrió, también dan por hecho cosas. Por ejemplo, la izquierda discutió mucho la lucha armada. Hay un libro, está bien, no es un libro, no es un manual para las primarias, pero se llama de Daniela Slipak, una investigadora, que es Las 4 disidencias montoneras. O sea, Montonero se fue rompiendo por dentro, discutiendo no solo, pero también la violencia, la lucha armada, ¿no? Por ejemplo, y otras cosas, discutiendo la lealtad a Perón. Es decir, hubo una JP Lealtad, ¿no? Que fue un sector importante de la juventud peronista, que venía en la tendencia, que rompe con la conducción de Montoneros y que además no opta por la lucha armada. O sea, la izquierda democrática, la juventud, digamos, el Partido Comunista, la discusión del foquismo. Es decir, en los 80 también hubo juicios, hubo guerrilleros que fueron presos. Es decir, hay un montón de antecedentes incluso de verdades que fueron escritas y documentadas previas al kirchnerismo, que supongamos que lo que quieren es discutir con el kirchnerismo. Es decir, no solo los juicios que hubo en la década del 80, sino en la década del 90 los juicios por la verdad. Yo lo que digo es, está a la altura del Estado. No es que vos decís, reivindiquen a Norma Rostito, qué sé yo. No ese es el problema. El problema es, tómense en serio la Argentina, incluso para dar el debate. A mí eso me molesta más que tal opción ideológica a 50 años y con resultados históricos sobre la mesa. Sino, tómense en serio la Argentina, ¿no? Joffre, yo incluso leí algunos libros que están... El tipo pasó por la CIDE y se llevó 14.000 mamotretos, ¿no? Es decir, quiero decir, tiene mucha información, es información vidriosa, qué sé yo. Pero bueno, tomate en serio la Argentina y plantea la discusión. Y acá era lo que quería plantear, que no sé si hay tanto tiempo, pero digamos que era el resultado para mí está en el presente. Porque todo esto es una discusión que seguramente el 24 de marzo del año que viene se va a reabrir. Y vamos a estar discutiéndolo, qué sé yo. Pero la discusión del presente tiene que ver con Rosario. Y tiene que ver con una cuestión que está en paralelo y que ahí no se ve que ese gobierno, o este gobierno, perdón, esté tan unificado en un discurso, ¿no? Y que es el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en la cuestión Rosario. La cuestión Rosario es grave. Uno diría, decímela en una frase, bueno, en la Argentina la tasa de criminalidad son
4 asesinatos cada 100.000. Bueno, en Rosario son 20 y pico. O sea, es una ciudad hermosa de la Argentina, como todas las ciudades de la Argentina, pero es una ciudad que está en una situación de excepción, ¿no? Uno diría, ¿por qué se le tardó tanto? ¿Por qué no se nacionaliza? A veces tenemos tanto... La Argentina sucede en el AMBA, ¿no? Sucede en el área metropolitana. ¿Viste? Alfonsín decía hay que mudar la capital a Viedma, decía hay que mudar Viedma a la capital para que sea... ¿Viste? Hay que mudar todo acá. Es decir, tiene un problema Rosario, y es que es una excepción que cada tanto se pone de moda, y no es una de las principales, tiene un puerto importantísimo, un caudal cultural, una tradición, tiene universidades, es una ciudad fundamental de la Argentina que está atravesando una situación, digamos, ¿Y qué le pasa al gobierno? ¿Qué le pasa al gobierno con eso? Bueno, este gobierno plantea una solución superficial y no tiene un acuerdo, porque, quiero decir, que vayan las Fuerzas Armadas. Bueno, hay una ley, la Ley de Seguridad Interior, lo impide. Es una ley que plantea que las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas en estado de sitio o ante una invasión, ¿no? Ante un ataque externo. Eso es complicado, digamos. ¿Por qué? Porque esa ley tiene un criterio, que era separar a las Fuerzas Armadas después de la dictadura de cualquier situación de seguridad interior, ¿no? Evitar que se metan en un quilombo. Claro, que se metan en un quilombo. Lo que dice Victoria Villarruel, ya en la segunda tema, dice, la rebancás. Viste que son todos cazadores de impostura. A ver si dijiste dos cosas y... No sé, no la conozco, o sea, es la vicepresidenta, pero yo le veo a ella pie de plomo en cuanto a... Ella dijo, contradiciendo su propio gobierno, esta frase que se usó, la tenía en la entrevista, encuentro. En la entrevista con Johnny Viale, que dijo, no estoy de acuerdo, lo dije. Y dijo, bueno, ella dice, ¿dónde estaban los militares que participaron en la lucha contra el terrorismo? Están presos. Pero ahí tiene una posición, que yo creo que es una posición apegada a la ley, ¿no? Es decir, que bueno, no pueden participar porque además traería consecuencias, bueno, en fin. Pero pero además no baja ahí una línea que es para mí casi o más provocadora que el spot, que es esta idea de los militares están presos por haber enfrentado a los grupos armados o a la subversión, cuando no están presos por haber enfrentado a la subversión. Están presos por haber robado bebés, por haber tirado gente viva al río. Lo que ella dice es, bueno, mirá lo que sucede cuando le pedimos a los militares que nos cuiden casi. Claro, ese sería como el argumento. Es cierto. Pero lo que digo es, el punto que ella plantea, primero es la ilegalidad del planteo. Entonces a mí me parece, ¿viste? Listo, no, ¿viste? Y una cuestión que te diría de un espíritu corporativo que hoy, yo en el año 2010, no vengo de familia militar, ni mucho menos, pero en el año 2010 estuve en Haití y acampé con los militares argentinos que cumplían misiones de cascos azules en Haití, a un mes del terremoto famoso en febrero, que fue desgraciadísimo en Haití. Y hice amigo, conocí militares mega profesionales, buenísimas personas. O sea, tengo un amigo, al que mando un abrazo, ya es retirado, que creo que en ese momento era teniente, Alejandro Bracón, y vive en San Luis, un gran tipo, militar, un comando. No es que no venía, no lo encontrabas en la carpa leyendo nunca más, no te sobreactuaban. No, el tipo no había estado en la represión, o sea, él se incorpora a la fuerza ya casi en democracia. Un tipo que le gustaba... además, siempre hay algo infantil en un milico en general, ¿no? Hablo de que le gusta hasta en las ficciones hacer campamento, hacer fuego, ¿viste? ¿No? En las ficciones lo vemos muy así. Claro. Yo que tengo que cambiar una lamparita y me quedo mirando un punto fijo, ¿me entendés? Los tipos son hombres de coraje. Recorrimos entero, los militares argentinos se dedicaban a la distribución de alimento en el estadio de Puerto Príncipe, donde creo que alguna vez jugó la selección hace pila de años, ¿no? En Haití. Estamos hablando del país más pobre de América Latina por lejos, ¿no? Y muy complejo. Hablan en creol, colonia francesa, o sea, una historia dificilísima. Al lado está la República Dominicana, colonia española, hablan español, otra cosa. Muy, muy difícil la situación. Y un desempeño ejemplar, los militares argentinos. Genial. Todo el mundo lo dice, reconocido incluso por la población haitiana, que tenía más quilombo con los brasileños, que se dedicaban por ahí al forcejeo y a la cuestión de seguridad, ¿no? Ellos hacían toda la logística de distribución del Morphy. Era un campamento lleno de militares de todo el mundo. Gente profesional. Off the record, en charlas, todo. Ellos decían lo mismo. Es decir, no nos metan en quilombo. Está bien, no es un argumento fino, como dice Diego, de por qué y entrando en el detalle. Pero digo, es como
No. Hay una entrevista... No. Lo que pasa es que la Argentina tiene un problema de infraestructura. O sea, ¿cuántos patrulleros tiene la policía de Santa Fe? Está rota. Porque ahí entra otro problema de por qué no pasa esto en la provincia de Buenos Aires. Marcelo Saín, ideólogo, dice por el doble pacto. En la provincia de Buenos Aires, la política le cede el control de la seguridad a la policía negocia con la criminalidad y regula el delito. Si uno diría, no hay cartelización porque maneja la policía, regula los negocios, ¿no? La bonaerense. En Santa Fe no ocurrió eso. Entonces en Santa Fe tenés una anomia mucho más complicada y todo rota la policía. Y no hay tanta... Ayer hablé con un hombre de la seguridad de un municipio del Gran Buenos Aires, ¿viste? Y él, que conoce y que hablan y que conoce toda la trama, me dice, si en Santa Fe no tienen patrulleros, no tienen... O sea, un montón de cosas que están... Y la Policía Federal tampoco tiene para llevar, perdóname. No, pero va eso, hay una que la pueden buscar en YouTube, diría Sergio Tomás, muy cortita, que lo llama, creo que es Feynman, a Rico, y hace toda una apertura sobre que tiene que volver la colimba y porque el servicio militar y todo. Hay como un lugar común de la derecha que cree que el ejército puede solucionar todo. Y Rico le dice, no, el ejército no está para educar a los jóvenes descarriados. El ejército está para defender, para hacer misiones, para hacer cosas. Como que esa idea de que vos, cuando no sabes qué hacer, se lo tirás a los milicos. Que cualquier militar, digamos, de los buenos, podemos decir, te dice, no estamos acá para barrer la roña de lo que no puede hacer las otras fuerzas o lo que no puede hacer las cosas. No, lo incontrolable. Porque también tenemos siempre un prejuicio como que los milicos, lo que vos estás diciendo, son siempre malos. No, hay gente formada, hay gente que no participó en la dictadura, que no comete crímenes, que cumple con la Constitución, y se desvaloriza también esa propia fuerza, esa idea que puede tener... la fuerza de cualquier país, que no es reprimir a la propia población o cometer delitos que no pueden cometer las otras fuerzas. Bueno, Balsa, que digamos, también decía esta semana, estos últimos días, dijo, no hay ningún país en los que haya participado las Fuerzas Armadas en la represión al terrorismo, no, saquémoslo. ¿Narcotráfico? Que esa es la discusión. Y dice que le haya ido bien o que haya tenido resultados. Hay una parte donde el gobierno, no inocentemente, la parte que no opina como Victoria Villarroel, dice son narcoterroristas. Porque Villarroel dice, el narcotráfico, los narcotraficantes son civiles, ¿no? Dice técnicamente. Entonces dice, bueno, el narcoterrorismo le da otro estatus y pareciera una agresión externa, ¿no? Es cierto, bueno, es como un debate que no sé qué consecuencias y hasta dónde lo van a llevar, deberá pasar por ley, o sea, es una discusión, de nuevo, ¿no? Es como una discusión que hay que tomar en serio, ¿no? A mí lo que me molesta es la banalidad, ¿no? La banalidad en la que se vaya. Es una discusión que hay que tomar en serio y que tiene que ver, incluso por el destino de las Fuerzas Armadas. Yo creo que tiene que tener un destino a las Fuerzas Armadas. Es decir, la Argentina, en el fondo, lo que están pidiendo, porque se enreda todo, que es como diciendo, bueno, indulten a las Fuerzas Armadas, en el sentido moral, como diciendo, bueno, ya está. Claro. Reintegrémosla a un paisaje común. Dejemos de cantar el que no salta es militar, por ejemplo. Algo así. No, ante alguien de 20 y pico de años. Es cierto que ya me acuerdo cuando Kirchner llegó al poder, en ese momento se decía, lo decía el CELS, el 90% de los miembros de las Fuerzas Armadas son de la democracia. O sea, ya no eran, contrario a lo que le pasó a Alfonsín, que tenía el 100, ¿no? Esta es yo creo que la consecuencia es esto, Rosario, ¿no? Es decir, hay que ver toda la discusión. A mí me interesa mucho más eso que la discusión del pasado, que me tiro como a una pileta porque me encanta, pero creo que no tiene tantas consecuencias sobre el futuro, que tiene que ver con esto. Y no porque si no pongan a los milicos, digo, hay perversos en otras fuerzas de seguridad. Hay una situación de crisis institucional con la policía de Santa Fe. Es decir, la pregunta es, ¿qué va a hacer Bullrich para reponer una autoridad y tiene fuerzas federales? En el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, funcionó el operativo Centinela con gendarmería. Vos vas a la 1114 hoy y hay gendarmes. Con Bernie. Con Bernie y con Nilda Garré. O sea, no es solo Bernie. O sea, no era. O sea, fue un operativo que trajo ¿qué? ¿Para qué? Yo conocía algunas zonas y investigué un poco. Trajo que en lugares donde la policía ya está intoxicada, ¿no? O sea, que ocurre con la federal, con la de la ciudad, con la bonaerense, en todo, donde ya hay zonas donde el límite entre digamos, las bandas criminales y la cana está difuso, aparecía la gendarmería y daba garantías mínimas, o sea, patrullaba, había un gendarme en esquina, la gente podía salir a trabajar y irse a tomar un colectivo. Es decir, la seguridad es un derecho. La seguridad es un derecho y tiene un aspecto en el que hay que tener un cierto poder punitivo para asegurar ese derecho. No puede ser, no
no vas a recibirlo con testigo de Jehová, ¿no? Es fácil correrlo por izquierda, eso también. Digo, como que también hay que, la izquierda se tiene que apropiar del debate de cómo llevar seguridad. Además es un debate democrático, digo, es un debate que hace a la vida. Es decir, mucha gente que vive en Candris es garantista y mucha gente que pide mano dura no tiene miedo de irse a tomar un bote. Quiero gastar mi pregunta como si estuviera en el colegio al profesor. Y te lo pregunto porque no lo sé. Decía... no soy profesor, ya entré retroceder en Acá entre nosotros sí. Esta idea de el 90% de la gente que forma hoy parte del ejército es de la democracia. Sí. Ahora debe ser el 100. Te lo voy a preguntar porque no lo sé. Sí. Ideológicamente, ¿es de la democracia? ¿Hay gente que está plantada en defender la soberanía de un país ante algún ataque externo y demás? Digo, ideológicamente, ¿esas generaciones fueron cambiando la cabeza? Los militares que conozco, y acá digo, lo que supongo, o sea, que vengan, pero lo que he conocido tienen obviamente un espíritu soberanista. Es decir, Malvinas está en el corazón de muchos de nosotros y está en el corazón obviamente de los militares. Ha habido héroes, mártires, etc. Y tienen, yo creo, que una conducta profesional muy dominante. Muy dominante. Es decir, no, creo que siempre hay un riesgo, en todo, ¿no? Siempre hay un riesgo. Y en muchos órdenes, ¿no? Es decir, el aparato militar en Estados Unidos también es un condicionante. Lo decía Eisenhower, ¿no? Pero de otro orden, ¿no? Es decir, no porque son golpistas, sino... Aunque en Estados Unidos, una vez Alberto Cohen lo entrevisté y contaba que tuvo reuniones en la Embajada de Estados Unidos previo a que Menem llegue al poder. Y los yanquis estaban, viste, que son socarrones, me imagino un tejano, le van a dar un golpe de Estado. Y Cohen dijo, bueno, pero nosotros no matamos presidentes, ¿no? Digamos. Bueno, con la impronta nacional, claro. Con la impronta argentina. Cada cual con lo suyo. Le contestó como Juan Carlos Mesa. Exactamente. Pero bueno, digamos, tu pregunta es valiosa. O sea, no sé cómo es la ideología. Es decir, uno diría, tiene un espíritu corporativo, seguramente. Son soberanistas, seguramente, y son profesionales. Yo conocí, o sea, están muy... Pero hay un sector que todavía reivindica a Videla, digamos, ahí... Está bien, pero eso te diría va de suyo, seguramente, obviamente que hay sectores, que yo no, digamos, no conozco hoy, no imagino, pero probablemente pueda haber todavía, digamos, no sé en qué porcentaje, como decía Diego, yo el porcentaje del 90% era de la época de Kirchner y ahora, del inicio de Kirchner, y ahora uno diría sería de un 100%, por una cuestión etaria, están todos retirados, ¿no? Pero creo que también primó esto, ¿no? Es decir, las consecuencias y el aprendizaje de la historia. Yo he hablado con militares que te dicen exactamente eso, ¿no? Es decir, ellos ven no la pata que por izquierda se plantea, no la complicidad civil, que sería quienes empresarios o de otros sectores empujaron al golpe, ¿no? Y empujaron la represión por conveniencia ideológica. Ellos ven eso en otro registro, pero parecido, como dijeron, no. Porque además pensemos, la represión, o sea, ahora uno dice que los militares están como en galpones, como Rottweilers, esperando que los manden a Rosario para salir a matar gente. No existe así. ¿Tienen una doctrina por la cual imaginan que van a enfrentar el mal absoluto? No, sí, nadie quiere a los narcotraficantes, digamos, ni los curas, nadie quiere a los narcotraficantes, pero lo que ocurrió en el 76, que tenía antecedentes, el operativo Independencia es anterior, que fue en Tucumán, donde había una compañía de monte, tiene una doctrina, es decir, algo que fue durante la Guerra Fría, es decir, había la Escuela de las Américas, o sea, tiene un tinglado más grande que solamente enviar un grupo a combatir tal grupo, ¿no? Es decir, es algo que tiene una trayectoria nacional, es decir, la Argentina que se preparaba para ese tipo de guerra, ¿no? Esos militares tenían un adoctrinamiento ideológico, bueno, y todo lo que se sabe. Hoy no existe ese adoctrinamiento, hoy no hay nadie que en un cuartel diga, bueno, y el narco, en principio, ¿no? Porque se han revisado mucho también las currículas, ¿no? Pero bueno, es difícil también ver, porque por ejemplo, los comandos, tiro esto final. Sí. ¿Cómo se prepara un comando? ¿Qué es un comando en las Fuerzas Armadas? Es un tipo preparado para muchas más cosas que cualquier otro, ¿no? Yo conocí uno, suponete que un país invade, bueno, los comandos entran antes, suponete, llegan antes y son grupos de élite. Rico era un comando, un hombre muy preparado, muy preparado. Bueno, si te enterás cómo se preparan, no van a tomar clase a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no? ¿Viste? Y leen página 2. O sea, quiero decir,
conforman una idiosincrasia compleja, delicada. Algunos detallecitos. Claro, no lo sé ahora, Pero pero está, digamos, que queda como en el imaginario ese Martín Balsa o esos militares de carrera con fuerte aspecto democrático versus un imaginario más a lo Pato, donde los milicos están para barrer quilombo, para limpiar el quilombo de que la democracia no puede resolver de forma más o menos desprolija. claro, porque también hablaba con me decía ayer un querido conocido que sabe mucho del tema de seguridad y trabaja en la provincia. No para el gobierno de la provincia, pero trabaja en un municipio. Conoce policías, y me decía, ¿cómo toma doctrina Chocobar? Está bien, pero el Código Penal no me lo modificaste. O sea, Claro. también se sabe en carne de cañón. Claro. También los militares, en un aprendizaje de décadas, y también muchos policías, saben que es aflojar la arandela para que haya, primero, descontrol a la fuerza. O sea, tiene que haber una conducción civil. En el caso de, ya estamos hablando más de la policía, digo, conducción civil. Y además, reglas claras. Es decir, no, que sean más. Es decir, Sí, no son robots. claro. Exacto. Y él dice, no, pero la doctrina Chocobar, ¿dónde está escrita la doctrina Chocobar? ¿No? Entonces muchos policías terminan presos por un clima de época. Claro. Que dice, sí, muchacho. Y bueno, y finalmente la pagan ellos. Eso también sabe, por eso digo, habría que ver la zona gris de esas miradas desde adentro de las fuerzas, donde también son prudentes. En el caso del ejército me consta, habiendo hablado con varios, que miran así de reojo y te dicen, básicamente no nos metan en el quilombo. ¿no? Claro. Algo así. No somos- Acá preguntan en el chat qué temas entran en el parcial. Es una clase. La seguimos en el café. No, horrible. Me siento el profesor de la nada. Ha sido un placer. Espectacular. Recuerden que Un lujo. también está todo el fin de semana largo para ver los programas que no vieron en YouTube, para compartirlos, para darle like, para comentar en los videos. Colabora cualquier comentario. Esto del streaming es así, Diego. Sí, estoy Colabora aprendiendo. cualquier comentario que ustedes hagan en los videos de YouTube, en el algoritmo. Eso lo que hace es que la gente nos encuentre más cuando se mete en YouTube. Mirá, sea Le apare- positivo o negativo. Exactamente. Tipo, Le o una aparecemos chanza. sí, le aparecemos Justo que lee. hola, acá estoy, cualquier cosa, Ajá. le aparecemos a más Bien, gente, así bien. que háganlo. Gracias, Martín. Bueno, Nos vemos la semana que viene. semana que viene, el miércoles vuelven. Sí, falta tanto. Esperemos que Clemente esté con Sí, Va a estar aquí, le acá aclaramos entre a la nosotros. gente que quienes vean parte de este programa Claro, es verdad. los días sucesivos, Clemen ya mañana va a estar, no es que tiene una convalecencia de 6 días. No es tan larga su convalecencia. No, Con los, claro. los caramelitos. Los caramelitos. No, tiene una cosita en la garganta. Una cosita en la Sí, garganta. carraspera. Che, recuerden que hoy a las 3 de la tarde, junto con Pedro, va a estar Emilio Laszlo y Victoria de Masi presentando un adelanto de una entrevista que le hicieron a Juan José Milei, más conocido como Chicho. Es nada más y nada menos que el tío del Jabo, del presidente Mirá Javier vos. Milei. Así que no se pierdan hoy el adelanto de la entrevista que le hicieron, porque eso va a estar buenísimo. A las 3 de la tarde. Pepe junto a Victoria Masi y Emi Laszlo. Llegó el momento del pase. Qué bárbaro, Hacemos viejo, pero voló. Todo de corrido, pasó volando. Sí, es O sea, esto increíble, Es una locura. es increíble. Juli, ¿cómo la pasaste con nosotros? La verdad que bastante como el orto. No, era la es así. idea. Ahora tengo muchas ganas de ir a un telo, de llamar a la policía cuando escuche a alguien garchando. De tirar tiros. Hashtag perdón, Y Tomás. pedite el tostado. Y Pedite el tostado. irme tostado y no Lo mejor que te va a pasar, por lo menos a mí, lo mejor que me pasaba. Y no el toast. El tostado en el tel. Bueno, gracias por haber venido. Ya se viene, gracias Martín Rodríguez, gracias Juli por haber compartido todo esto. ¿Te querés quedar en el pase? Ya que estás Sí, ya iniciado. está. Bueno, dale, está bien. Ya se viene Elijo Creer. Bienvenido, Alan Longi. ¿Se pronuncia tu apellido? Longi, muy bien, muy bien, Porque yo sí. decía, ¿es Longi? ¿Es Longi? No, es somos Longi. los únicos porque es L-O-N-G-Y. Ah. Y después tenés el Longi. Que sería con U. Sí, Claro. o con H. O con Claro, H. ahí está. Exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Viernes. Miernes. Es loco porque para nosotros ya es hermosísimo cuando decimos buen fin de semana un jueves. Sí. Y esto ya es. Ya La estamos. gloria. Esto es joda. Estamos Esto joda. es joda. Están confundiendo Pura libertad con cháchara. libertinaje. Claro, claro. Vamos a Porque además agarrar. es hasta el miércoles que viene. Así Agarrar que. la pala chau. recién. No, y sospecho que hay gente que también se ha tomado ya esta semana, para mí. El que puede, ¿no? claro, y ya que agarró estamos. y pegó todo. No. Sí, en la pera. ¿Quién Y puede? otros, ¿Quién puede? bueno, y otros la semana que viene. Exacto. Sí, yo tengo trabajos donde algunos aprovecharon Claro. y se tomaron varios días. Bueno, la propia Flor Halfon. Claro, ahí la